Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a mi canal Realza Crochet. Si es primera vez que estás aquí, te invito a que te suscribas a este canal, allí en el botón que dice suscribirse, y también le des al botón de la campanita que está al costado para que así seas uno de los primeros cada vez que publicamos un video nuevo. También es súper importante para mí que me apoyes con tu me gusta, con tu manito arriba. Así que por favor te pido de todo corazón que me apoyes con tu me gusta. Ahora, sin más preámbulos, les quiero decir que el día de hoy vamos a estar enseñándoles un gorrito a crochet. Para realizar el gorrito vamos a estar utilizando estas dos lanas. Miren, es de esta marca. Es primera vez que la voy a usar. Vamos a ver cómo nos va con este gorrito, con esta lana. Es bastante gruesa, ¿ok? Y acá en la etiqueta nos dice que es 100% acrílico. Les recomiendo que se queden hasta el final para que vean el proyecto final del gorrito. Yo sé que les va a encantar. Entonces, para comenzar con el gorrito, vamos a empezar con este. Y lo primero que vamos a hacer es la bandita del gorro. Como siempre les digo, yo sé que algunos de ustedes que me siguen desde hace tiempo saben el proceso de realizar esta bandita. Sin embargo, para cada video yo se los enseño porque yo sé que hay personas que me ven por primera vez y no saben cómo hacer este proceso. Entonces, si ya tú sabes hacer la bandita, te recomiendo que adelantes el video donde comenzamos con el punto que vamos a estar utilizando para el gorrito. Entonces, para comenzar vamos a hacer nuestro nudo deslizado. Y una vez que ya lo tenemos, vamos a hacer aproximadamente, vamos a hacer 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Olvidé decirles que el gancho que vamos a estar utilizando es el de 8.0 milímetros. Ahora, para continuar, lo primero que vamos a hacer es pasarnos a la cadenita que está antes y vamos a insertar, sacamos y realizamos un punto bajo. Vamos a la siguiente y hacemos un punto bajo. A la siguiente y hacemos punto bajo. Esta, punto bajo. Y vamos a ir trabajando un punto bajo en cada punto que encontremos aquí de la base. Así es como se ve. Entonces, para realizar la siguiente vuelta hacemos una cadena. Siempre vamos a levantar con una cadena. Giramos. El primer punto vamos a coger todo el punto completo. Y los demás vamos a agarrar la hebra de atrás. Para trabajar el último punto, vamos a agarrar todo el punto completo. Para comenzar con la vuelta siguiente, que sería la 3, vamos a hacer lo mismo. Cadena, giramos el primer punto, agarramos todo el punto completo y los demás agarramos la hebra de atrás. Para realizar el último punto, hacemos todo el punto completo. Y de esta manera es como vamos a continuar una vuelta tras otra vuelta hasta tener aproximadamente 50 centímetros, que es la medida que yo necesito para la talla de 4 a 10 años. ¿Ok? Por acá en la pantalla, por este lado, te voy a dejar una lista de medidas que son totalmente confiables para que tú puedas hacer el gorrito en todas las tallas, desde 0 a 3 hasta la talla de adultos. Entonces vamos a continuar y nos vemos al final. Muy bien amigos, como pueden ver ya tenemos nuestra bandita. Miren, así es como se ve. Un dato muy importante sobre la bandita es que cuando vayan a sacar la circunferencia traten de estirar un poquito para sacar la medida, porque esta bandita es bastante elástico.
¿sí? Entonces lo que vamos a hacer para cerrar la bandita es posicionarnos aquí. Me vuelvo a insertar aquí y me paso acá a este, ¿ok? Entonces en el primer punto que está ahí en esta esquinita, allí inserto y voy a deslizar así. Entonces me voy a pasar por cada punto y voy a ir deslizando puntos. Para realizar el último, igualmente acá. Y deslizo. Ahora hago una cadena, nada más para asegurar. Y ya así es como se ve. Entonces me voy a pasar para este lado y voy a empezar con nuestra puntada, ¿ok? Con la que vamos a estar trabajando. Entonces, para comenzar, ustedes pueden ver que aquí hay como las vueltas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí está una vuelta, aquí está otra, aquí hundidito hay una, miren, se los voy a poner así para que vean mejor. Donde está hundidito hay un punto y donde está hacia afuera hay un punto. Vamos a hacer una cadena. Entonces aquí hago un punto, salgo sin cerrar, me voy a posicionar en el que sigue. Se tiene que ver algo así y acá sí cierro todo completo. Para realizar el siguiente me vuelvo a posicionar aquí donde cerré, subo, me paso al siguiente que sería aquí, saco y cierro todo junto. Otra vez, inserto nuevamente acá, salgo al siguiente y acá cierro. Otra vez me posiciono aquí, ahora en el siguiente que sería acá, subo y cierro. Entonces así es como tienen que trabajar esta vuelta. Entonces vamos a continuar y nos vemos aquí. Muy bien, amigos, ya terminé esta vuelta, así es como se ve. Entonces me voy a posicionar aquí donde está el primer punto y voy a deslizar es con el color blanco, así. Entonces hago una cadena y me voy a ir para el otro lado. Entonces me posiciono acá en el primer espacio, subo, me paso a la siguiente y acá cierro. Entonces voy a repetir acá en ese espacio donde cerré, en el siguiente y cierro. Aquí en donde cerré, en el siguiente y cierro. Repito acá, en el siguiente y cierro. Entonces de esa forma es como vamos a trabajar por toda la vuelta. Bien, amigos, ya terminamos esta vuelta. Entonces deslizo acá y voy a cerrar es con el color rosado. Entonces me posiciono aquí y deslizo. Entonces empiezo acá con una cadena y me voy a girar porque voy a trabajar por este lado. Entonces aquí corto. Entonces empiezo acá en este, el siguiente y cierro. En este, el siguiente y cierro. Entonces así voy a ir trabajando, amigos, agarrando de esta forma y cada que termine una vuelta añado el siguiente color.
Por ejemplo, si terminó con esta vuelta rosada, entonces la siguiente va a ser con el color blanco y entonces así voy a ir trabajando. Ahora, con respecto a la altura que debo tener para empezar las disminuciones, entonces yo voy a continuar hasta tener aproximadamente unos 15 a 16 centímetros antes de empezar las disminuciones, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Muy bien, amigos y amigas, como pueden darse cuenta, ya aquí he avanzado y ya tenemos aquí 16 centímetros, ¿ok? Así es como se ve. Qué bonito. Entonces ya vamos a empezar con disminución. Ya añadí esto, entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar. Las disminuciones van a ser casi como los puntos que estamos trabajando. Iniciamos aquí, aquí. Así es como si fuéramos a trabajar un punto como los que hemos hecho. Vamos a hacer uno más y de esta forma es como vamos a disminuir. Entonces hago uno normal y otro normal. Entonces voy con una disminución. Así. Con uno normal. Así, dos. Entonces ahora voy con una disminución. Las disminuciones van a ser cada 2 puntos. Muy bien, amigos, ya terminé esta vuelta. Vamos con una vuelta más con disminución. Entonces iniciamos aquí con una disminución. Así. Y voy otra vez con 2. 1 y 2. Disminución otra vez. 1, 2, 3. Cierro. Entonces así voy a continuar por toda la vuelta y nos vemos aquí. Bien, vamos a hacer una última vuelta con disminución y vamos a hacerlo siguiendo la misma secuencia. Introducimos aquí, en el siguiente y en el siguiente. Vamos a cerrar estos 4 y entonces vamos con 1 y 2. Aquí 1 y 2 y ahora vamos con 3. 1, 2, 3 y así vamos a continuar. Muy bien, amigos, ya aquí es suficiente. Ya tenemos aquí 19 centímetros. Por lo general para esta talla la medida es de 18 centímetros. Sin embargo me quedó 19. No pasa nada si queda un centímetro más o un centímetro menos. Entonces aquí lo que voy a hacer es que, bueno, voy a cortar. Voy a empezar a coser por todo el borde. Entonces ahora, una vez que ya está cerradito, voy a empezar a coser por la parte de arriba para así asegurar y que no se vaya a soltar el gorrito. Y bien, amigos y amigas, como pueden darse cuenta, así es como se ve el gorrito ya aquí cerrado y así se ve de esta manera. Pues bueno, en mi caso yo voy a colocar el pompón de este color blanco, ¿sí? Yo lo voy a poner así y bueno, les quiero decir que si ustedes quieren hacer pompón así de bonito, yo tengo un video que te voy a dejar aquí en el primer comentario fijado. Te voy a dejar el link del tutorial del pompón, donde yo te enseño a hacer este pompón súper fácil, súper sencillo y con materiales que tienes en casa. Entonces te lo voy a dejar para que tú lo hagas. Entonces yo voy a colocar el pompón de esta manera, me posiciono aquí y voy a salir por un ladito del gorrito, ¿sí? Por aquí paso una hebra. Por el otro lado, o sea, por aquí voy a pasar la otra hebra.
y ya está. Entonces voy a anudar por dentro, o sea, por aquí voy a anudar. Y ya está, entonces voy a cortar. Y bien, amigos y amigas, ya está el pompón fijadito al gorro y bueno, así es como se ve el gorrito. También colocamos nuestra marca y así es como se ve el gorrito. La verdad es que es bastante lindo, bastante sencillo. Miren esta relieve, se podría decir, cómo se ve la diferencia de color. La verdad es que este punto se ve mejor si lo trabajan así en 2 colores o todos los colores que ustedes quieran a partir de 2. ¿Ya? Entonces, bueno, ya no queda más que decir, sino darles las gracias por ver el video completo, que ustedes me dejen en los comentarios qué les pareció, si lo van a hacer, en qué color y todo lo que ustedes quieran comentar. Yo lo voy a estar leyendo y les voy a estar dando sus corazones. Entonces, me despido, familia. Recuerda darle like, eso es la mejor ayuda y la mejor forma que ustedes pueden darme en agradecimiento, así que vayan a darle like y también dejen su comentario bonito. Entonces nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Chao, chao.